Cuando me mudé a Madrid, un día coincidí con mi casera en el ascensor y bajando la voz me advirtió: cuidado con el vecino del quinto, que es un poco especial. Yo pensé que exageraba, pero el lunes a mediodía ocurrió por primera vez. Advertir. Cuando decimos que alguien advierte de algo, lo que realmente está haciendo es darte un toque, un aviso, una señal de que algo puede pasar. Es como cuando tu madre te decía: no metas los dedos en el enchufe, y tú lo hacías igual. Pues eso, te lo había advertido. Estaba cocinando pasta cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, bata, chanclas con calcetines y un loro en el hombro. ¿Tienes sal?, preguntó sin saludar. Le di un paquete sin abrir. Se fue sin dar las gracias. El martes, otro timbrazo. El timbre es ese aparatito que suena cuando alguien llama a tu puerta. El típico ding dong que oyes justo cuando te estás metiendo en la ducha o te estás sirviendo el último trozo de pastel de chocolate en el plato. Ese sufijo azo en español es mágico. Lo usamos para darle intensidad, fuerza, incluso un poco de drama a una palabra. No es lo mismo un golpe que un golpazo. No es lo mismo cerrar una puerta que dar un portazo. Pues eso, no es lo mismo un timbre discreto que un timbrazo que te hace saltar del sofá. Otros ejemplos: codo, codazo; cabeza, cabezazo. Muy bien. ¿Tienes cinta adhesiva?, preguntó. Le di un rollo. A la media hora volvió. ¿Tienes colador? Y yo, por desgracia, le dije que sí. Un colador es ese utensilio de cocina que usas para separar el agua de la pasta o para que no se te caigan los fideos en el fregadero. Tiene agujeritos por todas partes y su único propósito en la vida es dejar pasar lo líquido y retener lo sólido. En una semana me pidió una linterna, un cargador y hasta una planta. Un día me pilló saliendo de casa y me soltó: ¿tienes 5 minutos? Yo, como una pardilla, dije que sí. Y acabé en un sitio del que no sabía si iba a salir entera. Una pardilla es una persona ingenua. Ser una pardilla o un pardillo, en versión masculina, es ser esa persona que se cree que todo el mundo va con buenas intenciones, que dice sí sin pensar, que confía sin maldad. Y ¡zas!, la vida o el vecino del loro le da una lección. Me llevó a su piso. Parecía una tienda de segunda mano. Cajas por todas partes, olor a curry y el loro campando a sus anchas. No me imaginaba qué podía querer de mí. Cuando decimos que alguien está campando a sus anchas, lo que estamos diciendo en realidad es que se mueve con total libertad, sin que nadie le diga nada, sin reglas, sin límites, como Pedro por su casa. Tengo algo para ti, me dijo. Sacó una caja con una tapa decorada con lentejuelas. La abrió lentamente. ¿Te gusta?, me preguntó. Y yo le dije: ¿pero si está vacía? Él abrió los ojos sorprendido. Las lentejuelas son esos pequeños círculos brillantes de plástico o metal que se cosen a la ropa o a los accesorios para que llamen la atención. Brillan con la luz, reflejan colores,
hacen que algo parezca pues, más festivo, más glamuroso o más vulgar, depende de cómo se usen. Las lentejuelas están por todas partes, en vestidos de fiesta, mochilas de niñas pequeñas, disfraces de carnaval y camisetas que brillan cuando les da el sol. Bueno, lentejuelas es una palabra un poco difícil, pero no te preocupes, porque tienes el cuaderno de ejercicios gratuito con todo el vocabulario de hoy, explicado con ejemplos, con traducción al inglés y con un pequeño test al final para practicar. Tienes el enlace en la descripción. Vamos con el siguiente fragmento de la historia. Es que es una caja muy bonita, dijo el vecino rascándose la cabeza. Bueno, no pasa nada. Tengo otra cosa para ti. Abrió otra caja y sacó mi colador y dijo triunfante: te lo vendo por 5 euros. Rascarse. Rascarse es lo que haces cuando te pica algo. La espalda, la cabeza, un mosquito. Pero también cuando estamos nerviosos, inseguros o incómodos, ¿verdad? Ese gesto de rascarse la cabeza es universal. Es como decir, vale, esto no salió como esperaba, como pensaba, pero déjame pensar rápido, ¿qué hago ahora? Lo hacemos muchísimo, incluso sin darnos cuenta. ¿Alguna vez te ha entrado la risa en el peor momento y no podías parar? En este vídeo te enseño cómo llamamos en español a esa risa tonta que aparece sin permiso. Es una expresión muy coloquial y muy divertida. ¿Sabes cuál es? Te lo cuento en este vídeo. Y como decía mi abuela, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. ¡Chao!